¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Abogados al Día, Data Protección. El día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. Tenemos la visita de nosotros de la maestra Alma Elizabeth Laure Camacho. Ella es maestra en Derecho de las Tecnologías de la Información y especialista en protección de datos personales y datos digitales. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por invitarme a los dos. Y bueno, pues dale la bienvenida al socio Data Protección, al maestro Joaquín Elizalde. Bienvenido nuevamente, mi estimado Joaquín. Mucho gusto, Mario. Un gusto estar con ustedes. Gracias, muy amables. Miren, tenemos un programa, como les comentaba, muy interesante porque ustedes saben, a raíz de los programas que hemos tenido anteriormente, hemos tocado diferentes temas en materia de protección de datos. Bueno, pues precisamente vamos a saber hoy cómo podemos defender nosotros ante la autoridad, cómo podemos defendernos en caso de una resolución en contra por parte del mismo INAI. Para esto vamos a recordar, vamos a hacer un pequeño recuento, un pequeño análisis. ¿Qué son los datos personales? Un dato personal es un dato que te identifica o te hace identificable. Como hemos platicado en otros programas o en anteriores programas, al día de hoy los activos económicos más importantes en el planeta pues son los datos personales. El nombre, el correo electrónico, el teléfono, nuestros datos financieros, nuestros datos de salud, todos esos son datos personales. Y así los establece la normatividad mexicana por medio de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El hecho de que una empresa no cumpla con el objetivo o para la finalidad para la que se le dieron los datos personales, puede recaer en una sanción por parte de la autoridad. Porque recordemos que el INAI es una autoridad independiente y es una autoridad que puede sancionar a las empresas. Por este motivo hemos invitado a nuestra especialista, a la licenciada Alma, para que nos platique un poquito cómo podemos defender nosotros, tanto por parte de las empresas como por parte de las personas, cómo podemos defender el INAI o la institución encargada de poder hacer valer estos derechos. Y bueno, mi estimada Alma, vamos a empezar con la pregunta obligada. ¿Cómo podemos nosotros defendernos en caso de que recibamos una visita de inspección por parte del INAI? ¿O cómo debemos tratar una visita de inspección por parte de la autoridad en el INAI si es que llegaron a nuestro negocio? Bueno, como has mencionado, hay dos aspectos que debemos de cuidar. Cuando eres titular de protección de datos personales, como cualquiera de nosotros, y cuando eres responsable de proteger esos datos, como una entidad, una empresa, cualquier particular, ahora está obligado de proteger esos datos personales. Entonces, hablando del segundo aspecto, si fueras un particular, no nos vayamos más allá con pensar como una persona moral, no establecida. Cualquier particular, un médico, alguien que preste servicios profesionales de manera independiente, está obligado a cumplir con esta Ley Federal de Protección de Datos Personales y su reglamento. Claro. Entonces, la primera mención es cualquiera de nosotros que preste o que reciba datos personales está obligado a protegerlos con la normatividad que hemos mencionado, y cualquiera de nosotros podría ser visitado por el INAI, ¿no? Entonces, ¿cómo puede suceder esto? Cualquier persona física puede ir y denunciarnos ante el INAI porque por cualquier cosa, hasta desde que no vea un aviso de privacidad o que el aviso de privacidad no cumpla con los requisitos que indica la ley o que identifica que sus datos pudieron ser divulgados de manera indebida. Entonces, lo que hace el ciudadano, el titular, interpone una denuncia ante el instituto, y lo que hace el instituto es que primero interpone o levanta un procedimiento de investigación. Este procedimiento de investigación ahora se sustenta con unos lineamientos que fueron publicados el año pasado, que dan sustento a este procedimiento de investigación. La autoridad requerirá informes al responsable. Tiene dos mecanismos: requiriendo documentos y haciendo visitas de inspección. Si nos requiere documentos, lo hará en el domicilio que establezca el titular, que ha sido o que considera que han sido violados sus derechos de protección de datos personales, y nos llegará una notificación a nuestro domicilio. En esa notificación nos van a hacer un requerimiento, lo manejan como a manera de preguntas, ¿no? Y lo tratan de enlazar o lo casan siempre con los 8 principios que maneja la ley.
¿no? Si te pregunta, manifieste si tiene aviso de privacidad, con fundamento en tales artículos del principio de información. Que cabría señalar, perdón que te interrumpa un poco, que ya cuando la autoridad nos está preguntando sobre el aviso de privacidad, como platicamos alguna vez con el buen Joel también, pues es que la autoridad ya lo tiene, ya lo leyó, ya lo tiene de memoria. Ya está publicado, ¿no? Ya está publicado, y me gustaría regresar, perdón que te interrumpa un poco, Anita, ahorita continuamos con esto. Nos comentaba la licenciada, la abogada experta también en estos temas, que es para cualquier persona física, puede también aplicar, y efectivamente, hay un caso en específico que me gustaría platicarles de una señora que tenía, voy a decirle el nombre, Avon, tenía su lista de clientes de Avon, número de teléfono, número de correo para enviarles información. Pues resulta que esta persona fue también denunciada ante la autoridad en el INAI, de hecho está por ahí el procedimiento, porque esta información se la pasó a su hermano que estaba vendiendo automóviles usados. Entonces utilizó lo que era la agenda personal de la señora, donde estaban amistades, primos, amigos, sobrinos, etcétera, y se lo dio para que les llamara, y esta persona empezó a llamar pues para ofrecer sus autos. Pero empezaron a decir, oye, yo no te di la información para otra finalidad distinta que... Entonces, alguna persona que conocía sus derechos, en específico los derechos ARCO, dijo, no, pues yo voy a denunciar, conocía el procedimiento, acude ante el INAI. De hecho, por ahí tuvimos el gusto de poder atender este caso en específico por parte de la contraparte, y bueno, el INAI reaccionó al respecto. Entonces, amigos, tenemos que tener en cuenta, como bien nos dice la abogada especialista, que esto puede ocurrirnos a cualquiera. Entonces, es importante que conozcamos el procedimiento que nos están mostrando, porque difícilmente vamos a conocer por otro lado, hay muy pocos abogados especialistas en estos temas, cómo podemos nosotros poder llegar a solventar estos procedimientos ante la autoridad. Discúlpame que te haya interrumpido, mi querida Alma, pero yo creo que es importante para que la gente sepa que hay una forma de protegerse ante esta situación. Hablando de un titular, tú puedes defenderte de cualquier presunción a la violación de la protección de tus derechos, ¿no? Y tú puedes acudir. ¿Cuál es tu protección? Hay 4 muy específicos que los acabas de mencionar, los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, pero también tienes derecho de la protección de tus datos en cuanto a los principios y deberes, ¿no? Que información, consentimiento, calidad, proporcionalidad, que es un tema en muy buen debate, ¿no? Sí. Medidas de seguridad, que es un tema también que se vuelve a veces muy técnico, y el deber de confidencialidad. Entonces, regresándonos un poco a cómo un titular se puede defender, cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué datos tienes de mi persona en tu resguardo? Nos está haciendo un derecho de acceso. Y es bien importante tener en cuenta que no el titular te va a decir, estoy ejerciendo un derecho de acceso, estoy ejerciendo un derecho de rectificación. La rectificación es cuando te dicen, ¿sabes que mi correo ya no es Alaure, es ahora Alma Laure? Modifícalo, esa es una rectificación. Y la cancelación y oposición van muy pegadas. La cancelación es, ya no quiero que utilices mis datos para este fin en específico, y la oposición es, ya no quiero que tengas mis datos, pasa por un periodo de bloqueo y después de eliminación. O sea, hay reglas muy específicas. Si esto no se cumple, el titular puede acudir ante el INAI, y entonces es un procedimiento de protección de derechos. ¿Qué pasa en ese procedimiento de protección de derechos? Nos van a mandar llamar, pensamos en el tema, ahora soy un particular, y nos van a preguntar igual, ¿cumpliste con este ejercicio de derechos ARCO? Hay que contestar y nos van a dar un plazo de 10 días para que podamos conciliar. Ahora, esto no excluye que la autoridad siga investigando. Imaginemos que se da cuenta que no hay aviso de privacidad. Entonces puede empezar con una investigación y así nos podemos seguir. El otro tema, que ya llegando a lo que estábamos, es si el titular identifica que no hay un aviso, que hubo una divulgación indebida, que no hay medidas de seguridad, muchos temas que se tratarán en algunos otros programas con mucho detalle. Entonces también se interpone la denuncia ante la autoridad y la autoridad empieza con este procedimiento de investigación. Y eso para mí significa algo muy relevante, sobre todo porque en Internet se utilizan muchos sistemas de publicidad en línea, el mailing, las páginas web, las políticas de uso, las políticas de privacidad, etc. Cuando alguien trata de promover una marca, un servicio
comúnmente envía correos, conocemos como spam, o utiliza cookies o webbeacons para hacer una publicidad en línea. Claro. Y la normatividad establece ciertos requisitos, entre ellos el de información, el de consentimiento y contar con un aviso de privacidad. Pero si hacen esta actividad publicitaria de manera informal, pues evidentemente cuando llegue este procedimiento no van a tener medios para poder defenderse, o sí los hay. Claro, eso es bien importante, hablar como de una cultura preventiva, ¿no? Porque ningún procedimiento o cultura preventiva te va a evitar que haya una denuncia, ¿no? Es como en el tema penal. Si alguien dice, fulanito me robó, se tiene que instaurar el procedimiento para hacer la investigación. Entonces, en materia de protección de datos pasa también igual, pero no significa que porque cualquier persona me puede denunciar, no voy a tener los mecanismos para defenderme cuando ello ocurra. Entonces, hablando de ello, las personas físicas o morales que tratan datos personales tienen que cumplir con una serie de obligaciones, entre las cuales se encuentran los principios, los deberes, que es confidencialidad y medidas de seguridad, pero hay otro tanto de obligaciones que hay que cumplir, que creo que un tema muy relevante y que creo que la sociedad no hemos tenido mucho en cuenta, es justo el tema que hablabas, la transferencia o remisión de datos personales. A veces se nos hace muy fácil ir recabando datos y nuestro primo abre lo que quieran y es bien fácil de toma, ¿no? O un conocido. Entonces, eso está claramente regulado por la legislación en materia de protección y hay que revisar caso por caso, eso es muy claro, pero tú tienes que tener un documento que te acredite la relación que existe entre esas dos personas para que puedas transmitir o remitir esos datos personales, porque si yo se los doy a Mario porque Mario va a hacer un negocio, yo tengo que dejar muy claro ante la autoridad que yo hice bien esa transmisión para poderme liberar, ¿no? Porque hay un principio que es el de responsabilidad, que en resumen cumple con todo. En resumen cumple todo. Y sobre este tema, si quieres, regresando del corte, mi estimado Joaquín, perdón que te interrumpa, regresamos, está muy interesante, ¿no? Este programa. Amigos, vamos a un corte, regresamos en un momento. Este es su programa Abogados al Día, Data Protección. Gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida?
Luis Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Gracias, amigos, regresamos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Y bueno, interrumpí a mi buen amigo, el abogado Joaquín Elizalde. Joaquín, ¿quieres preguntarle algo a la licenciada? Sí, mi duda radica en el sentido de que el que yo recabe datos no significa que yo sea el titular o el dueño de los mismos, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar un poquito eso? El que tú recabes datos. Yo, como una empresa que me dedico Claro. a comercializar ciertos productos, tengo una base de datos personales de mis clientes, pero son míos. No, pues, los datos son del titular, ¿no? Los datos nunca dejan de ser del titular. Tú tienes una base de datos que puedes explotar, en efecto, pero no significa que sean tuyos. Los datos jamás, o sea, los datos son del titular, son impersonales, no se los puedes quitar. Y comprendo muy bien la pregunta de mi estimado Joaquín, que aunque la conocemos la respuesta, queremos que nos apoyes al respecto, porque nos encontramos muchos de eso. Joaquín es especialista en temas también de propiedad intelectual digital, entonces ve estos medios de mercadotecnia, todo lo que está manejando esta publicidad en internet. Y curiosamente en charlas fuera del aire hemos platicado varias veces, mi estimado Joaquín y yo, que hay muchísimos mercadólogos, si no es que el 99%, que salen de las escuelas, me voy a comer al mundo, voy a tener bases de datos, voy a armarlas, voy a enviarles esta información, y no se dan cuenta de la responsabilidad legal de la protección de datos. Entonces tenemos la tendencia a nuestros invitados, sobre todo en esto, pues de que nos apoyen para que nos dé su punto de vista, porque es muy importante que sepan que las personas, que quien tiene una información de otra persona, no es de ella, no. Sigue siendo un dato personal, ¿no? Yeah. De quien te la está dando. Simplemente las finalidades son distintas para cada una de las partes, y lo que hace el INAI o la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, pues es regular. Te di esta información, se utiliza para esto. Y que yo tenga esta información, es más, yo puedo tener información de muchísima gente. No es ilegal. Lo que es ilegal es el uso que le voy a dar si no les he dado un aviso, o no he hecho lo que corresponde por medio de la autoridad. Es ahí donde entramos nuevamente en materia, mi querida Alma. Sí, es así. Cuando alguien obtiene datos personales, digamos un cúmulo de datos, si tú los quieres utilizar, dependiendo de cómo los recibiste, ¿no? Si los recibiste con una orden de decir, lo vas a usar porque yo soy el titular y te los paso a ti, Mario, para que le cobres a cualquier persona, porque me debe. Yo te estoy dando la orden a ti de para qué lo tienes que utilizar. Y no te puedes salir de ese marco, que tiene que estar establecido en un documento jurídico, ¿no? Que determine la existencia, alcance de nuestra relación. Si yo se los doy entonces a Joaquín y le digo, porque Joaquín vende motos, y le digo, y yo vendo carros, digo, por lo que veo, estos son prospectos. Vamos a quebrar porque con el doble no circula. Con el doble no circula, pues una moto y un carro, ¿no? Entonces le digo a Joaquín, creo que es buen negocio. Y se los doy a Joaquín, pero le digo, tú sabrás para qué. Ahí hay una transferencia. La que yo tuve que haber avisado a los titulares, a toda la gente que me compró carros, en mi aviso de privacidad, de que se los iba a dar a Joaquín eventualmente. Pero Joaquín también, cuando se pone en contacto por primera vez con esos titulares, tiene que poner a disposición su aviso de privacidad, ¿no? Para poder utilizarlo con esas finalidades que ahora quiere Joaquín, porque a lo mejor Joaquín dice, ya no solo quiero venderles motos, ahora quiero también mandarles publicidad de otras cosas, quiero invitarlos a programas, quiero mandar... Todas esas finalidades tienen que estar en el aviso de privacidad, pero ahora de Joaquín, ¿no? Y ahí es donde yo, como la primera responsable, tengo que haber cumplido con todos los lineamientos para que si Mario hace algo mal de lo que yo nada más dije, cóbrale, y ahora les está vendiendo otras cosas, ya no es mi responsabilidad. Ya es tema
de Mario como responsable. La ley lo considera ahora a él como nuevo responsable y es algo bien importante que hay que transmitir porque a veces un sueño de los emprendedores puede terminar con una mala aplicación de este tipo de leyes, ¿no? Así es. Hay un caso que, bueno, otro procedimiento después de que termina la verificación y determina la autoridad, sí, se incumplió un principio, se incumplió una medida, se incumplió un deber, pues ahora vamos al procedimiento de imposición de sanciones. Y hacen ahí cuentas y cosas. El tema es te ponen un número de multa. A veces ese número de multa, imaginamos a las pequeñas y medianas empresas, que primero para conceptualizar la idea de quiero este negocio, y después todo el tema que tienen que pasar, SAT, IMSS, bla, 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 bla. Tienen su empresa y después resulta que no vieron lo del tema de protección de datos y no tienen aviso. Que casi no ocurre, ¿verdad? Que la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Y no solo, cuando hablamos de protección de datos, la gente cree que solo es el tema del aviso. No, hay muchas cosas que hacer. Es el aviso, las medidas de seguridad hacia adentro, ¿no? El que imaginemos que nosotros tenemos una empresa y si yo no les hago a ustedes firmar un convenio de confidencialidad, yo estoy incumpliendo. De hecho, eso debería partir, o ya deberíamos de tener, cuando cursamos la universidad, vamos a ver contratos, vamos a ver laboral, bueno, pues ya debe venir la cláusula, ya por default debemos enseñar a los muchachos que estamos en la universidad que tienen la cláusula de confidencialidad, o si una carta de confidencialidad, y no solamente para los empleados mismos, porque pues recordemos que recursos humanos, pues toda la información confidencial que maneja, administración, contabilidad, el mismo ingeniero en sistemas, ¿no? Que es un peligro si no se tiene un control sobre esto, sino con los mismos reglamentos de los sindicatos, hasta con los mismos sindicatos. Es necesario empezar a regular y empezar a poner estas cláusulas, estos puntos finos, que bien mencionas de la protección de datos, porque ahorita vemos que no todos están cumpliendo con estos en la parte de seguridad, ¿no? Jurídicas dentro de las empresas. Y volviendo un poco al procedimiento, en caso de que tengamos alguna revisión, porque no hicieron algún derecho ARCO, alguna persona pidió cancelación de sus datos y no se realizó a tiempo, ¿por qué circunstancia? El oficial de privacidad se fue de vacaciones o el encargado no lo vieron, la secretaria no le avisó, y 10 días o 5 días es muy poco tiempo para contestar a la autoridad. Pasa el término, la autoridad nos está haciendo un requerimiento. Ya cuando nos hace el requerimiento, como bien dices, no es solamente ya por hechos ARCO, ya puede haber una revisión mucho más a fondo. Entonces, y los abogados piensan que es únicamente el aviso de privacidad. Pues no, el aviso de privacidad es lo último. Lo que van a ver es la seguridad interna de la empresa que se va a ver reflejada en el aviso de privacidad. Y es una seguridad jurídica, es una especialidad. Y por eso es que estamos platicando con otra especialista, también amiga de Data Protección, sobre este tema. Perdón por el Y justo hablando de más obligaciones, otra de ellas es que dentro de la organización tiene que haber una persona o un departamento de encargado de cumplir toda esta normatividad. Y está bien, si tienen un departamento jurídico, está bien que si quieren nombrarlo a él, lo pueden hacer, pero cumpliendo con toda esta normatividad. Muchas empresas, también pequeñitas y grandotas, deciden que un tercero les ejecute estos temas por la especialidad que tienen, ¿no? Entonces, hay un caso que también nos comentaron en alguna ocasión, no sé si recuerdan, llega el verificador a una empresa y pregunta, oiga, ¿quién es el encargado de datos? ¿Qué es eso? Y a otro empleado, oiga, el encargado. Era Juanita, pero creo que ya la corrieron con otro. El tema es que ahí identifica el verificador que están incumpliendo con otro deber, que es la capacitación que debe de haber con el personal. ¿Por qué? Porque una solicitud de derecho ARCO, por ejemplo, puede llegar a cualquier empleado sin que diga ARCO, sin que diga rectificación. Y otro caso que nos platicaron de una escuela. Llega una solicitud de cancelación, al empleado que le llega, no nos dicen qué es, pero imaginemos es un maestro y dice, ¿quién sabe qué es esto? Borrar. Y no le hicieron caso. Entonces lo que tenía que haber hecho ese empleado es conocer el procedimiento, que cuando llegan unos de estos temas como estos, tiene que enviarlo al oficial de privacidad o tiene que enviarlo al abogado, ¿no? Es lo que hay que tener mucho cuidado. O hasta el encargado de recursos humanos que fue el capacitado, porque fíjate que he tenido algunos casos que he tenido que capacitar a contadores o gente que no tiene una profesión en específica, pero que sabe de la información de las personas o la persona que más tiene contacto. La última, la semana pasada,
una empresa, bueno, saludos, saben qué empresa estoy hablando, que se encuentra en el centro, pues tiene varias sucursales, ellos manejan aparatos eléctricos. Bueno, pues resulta que la encargada de protección de datos va a ser una persona que no es abogada, no es contadora, no tiene una carrera en administración, pero conoce muy bien el manejo de los datos porque ella es la que genera los recibos de nómina y tiene el control de las personas. Entonces, y cuenta con su departamento jurídico, y tomaron la capacitación y recursos humanos, y unánimemente, de manera unánime, la alta dirección, que le llama la Ley Federal de Protección de Datos, que pues, es el dueño, es el contador, y puede ser el representante legal también, pues decidieron que esta persona, al tener conocimiento, fuera la capacitada para llevar a cabo o ejercer los derechos arcos dentro de la empresa. Perdón por la interrupción. Y eso está muy bien, o sea, Entonces no se requiere una calidad especial para hacerlo. No se requiere. Se recomienda, cuando es una alta empresa, sí recomienda dentro de los parámetros o de la norma, porque hay normas también de seguridad, y también un sistema que va muy bien, dio el INAI para que las empresas pudieran implementar, que es un sistema de gestión de protección de datos personales dentro de las empresas. Sugieren que sea una persona con conocimiento en protección de datos, pero seamos sinceros, ¿cuántos abogados hay especialistas? O sea, en el 99.99% somos contados los especialistas en estos temas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada abogado tiene una interpretación diferente de la ley, cuando debemos recordar que esta es una especialidad como tal. Volvemos a ver Europa, tenemos una ley, tenemos una autoridad. Entonces, sí se sugiere, mi estimado Joaquín, pero si no lo hay, lo ideal es que se capacite a la persona que tiene más contacto. En empresas transnacionales o ya grandes, yo la sugerencia que se he dado y que han tomado a su bien es nombrar a la auditora de ISO o a la encargada del ISO dentro de la empresa. De calidad. De calidad, exactamente. ¿Por qué? Porque va muy de la mano, se ahorra mucho tiempo, ya saben qué datos tiene, quién los hace, cómo los maneja, quién es el responsable. Y utilizan a los mismos auditores para hacer auditorías dentro de las empresas. Ojo amigos, no digamos que este es el procedimiento para las micros y para las pymes, cambia de acuerdo al tamaño de las empresas, ¿no? El procedimiento de seguridad. Pero bueno, ya vimos el caso de una empresa muy pequeña a una empresa muy, muy grande. Perdón por la interrupción. Y que en el caso de las grandes, otro caso que yo he visto de éxito, implementando con transnacionales, es armar un consejo. Un consejo donde haya un abogado, donde haya un técnico, donde haya alguien de recursos humanos, donde haya alguien de auditoría, alguien de esos puestos estratégicos, porque a veces son tan grandes que luego los procesos se pierden. Entonces, el tema de datos es un tema de procesos. Desde dónde lo obtienes, cómo lo utilizas, cómo lo sacas, hacia dónde, ¿no? Entonces, cuando son empresas tan grandes y de procesos tan grandes, lo que se ha aconsejado también y que me ha tocado ver con mucho éxito es que arman un consejo, o sea, es que el departamento tiene la debilidad de que es como una pirámide. En cambio, cuando armas un consejo, es algo transversal y que permite tomar decisiones hacia abajo de manera más adecuada. Entonces, depende mucho del tamaño, ¿no? Pero si yo doy una asesoría a un médico, no le voy a decir que contrate un abogado para esto. Entonces, lo que se hace, a ver, vamos a recibir la capacitación con el grupo de médicos o tu médico, y tú mismo vas a hacer el departamento. Pero bien claro de que cuando le llega una solicitud, ¿qué tiene que hacer? Cuando llega un inspector, a lo mejor cómo lo tiene que atender. Cuando llega una oficia del INAI, que sí tienen que atenderlo, ¿no? Porque, ¿qué pasa después de esto? Hablando un poco o continuando con los procedimientos, ya hablamos del de protección de derechos, ya hablamos del procedimiento de verificación que antecede un procedimiento de investigación que trae mucha controversia jurisdiccional. Y después traemos, cuando terminan esos dos procedimientos, y del de derechos y del de verificación, la autoridad identifica que sí hubo un incumplimiento a la ley, ya sea por arco, o por un principio, o por un deber, o por una obligación. Lo que va a instaurar a continuación, los dos primeros los sanciona y emite una resolución, y lo que dice, continuamos con un procedimiento de imposición de sanciones. Ahí hay un tema jurídico muy interesante, porque la ley indica que del procedimiento de protección de derechos y del procedimiento de verificación, puedes, si no te favorece la resolución, uno puede inconformarse en un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El tema es que están corriendo los 45 días para el juicio de nulidad, y que creen que la autoridad empieza inmediatamente el procedimiento de protección de sanciones. Sí.
Entonces ahí es un tema que hay que litigarlo en el tribunal, ¿no? De decir, ni siquiera hemos terminado estos y ya estás empezando el de sanciones, claro, ¿no? Me dejas en un estado de indefensión muy claro. ¿Y qué es el procedimiento de imposición de sanciones? Ya decíamos, la cuenta de tú quién eres, cuánto dinero hay de esa razón social y sobre eso se impone la multa. Cuando se determina la multa, también se puede interponer un juicio de nulidad ante el tribunal. Pero íbamos a esto. Imaginemos que con mucho esfuerzo pones tu pequeña, mediana empresa y después te ponen una sanción que a lo mejor termina con tu sueño de haber sido emprendedor y todo es recurrible, ¿no? El tema es, ahora hay que pagarle al abogado para que vaya al tribunal y se pelee. Y después de que termina ante el tribunal, hay juicio de amparo y el recurso de revisión, o sea, más, ¿no? Entonces, al final puede salir igual la multa que el abogado, ¿no? Pero el tema aquí es, tiene que haber prevención. Tiene que haber prevención antes de que llegue la autoridad a revisar que sí cumplimos con todo esto y de verdad poder evitar llegar hasta un procedimiento de imposición de sanciones, ¿no? Ok, no, pues ¿cómo ves, mi estimado Joaquín? Me parece muy interesante el tema de imposición de sanciones, pero también el titular de los derechos tiene otro tipo de acciones, ¿no? Sí, hablando del titular, en el procedimiento de protección de derechos... Perdón que te interrumpa, porque ese tema del titular viene fuerte, o sea, para el procedimiento de protección de derechos. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Amigos, este es su programa Abogados al Día, Data Protección. Regresamos en un momento. Muchas gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, regresamos nuevamente a su programa Abogados al Día, Data Protección. Y bueno, ahorita te interrumpí en medio de la pregunta. ¿Podrías continuar, por favor? Estábamos en... ¿Y el titular? ¿Cuál es el papel del titular en todos estos procedimientos ante el INAI? El tema sí es seguir, continuarlo, porque el titular es el que denuncia, es el que pone la primera piedra en un procedimiento de protección de derechos. En un procedimiento de verificación puede ser porque alguien lo denuncia o porque la autoridad identifica que hay alguna anomalía. Hay casos muy famosos que nacen en Estados Unidos y dice, acá estaba el responsable, y van y lo visitan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el papel del titular? En un procedimiento de protección de derechos ya vimos que puede haber una conciliación, y ahí entonces conocer cómo fueron o qué está pasando con sus datos en acceso, rectificación, cancelación u oposición. Y ahí puede concluir el tema de protección de derechos. En un procedimiento de verificación, también el titular sigue siendo parte, y el titular también puede seguir aportando pruebas, porque puede decir el titular, es que yo sí tenía aviso, y le pone ahí unas fotos que las acaba de tomar ayer, porque ayer puso el aviso, ¿no? Y entonces el titular de manera muy cautelosa había tomado una foto anterior, imaginemos, y la mete como prueba, y dice, no, es cierto, esta prueba es anterior. Y entonces ahí el juego es el que tiene que tener el titular que se ha habido afectado, ¿no? En muchos casos solo se denuncia y el titular abandona el tema, porque se sigue casi de oficio. O sea, el INAI va a terminar el procedimiento, aunque le dé vista al titular y él no conteste, el INAI tiene la obligación de seguir con la verificación e investigar si está cumpliendo con todos los principios, deberes y obligaciones. ¿Qué pasa después? Viene un procedimiento de sanción en el cual también el titular tiene el juego de ir aportando pruebas o decir por qué puede ser mayor o menor la multa. Y en todos estos momentos el titular tiene el juego, pero ¿qué pasa cuando hay un procedimiento? Ya se impone la sanción e imaginemos que el titular no la recurre, no se va no se va al juicio de nulidad y dice, pues la voy a pagar. El dinero va para la federación, no, ni un peso de esos van para el titular. Sin embargo, sí hay otras acciones que el titular puede ejercer por decir, eso que hizo mal tratamiento me causó algún daño. ¿Hay algún caso de alguien de telecomunicaciones que le dieron una lista de llamadas a alguien que no era el titular? Y le dijo, mira, le dijo, soy fulano de tal, quiero el listado de llamadas de tal número. Siendo que era una mujer la que hace la petición y el titular es un hombre. O sea, ni siquiera hay un grado de confusión de quien entregó el listado. Lo que descubrió la persona, la mujer que fue a leer el listado, es que le habían sido infiel a través de los mensajes y el listado de llamadas. Se fue el procedimiento de verificación, de imposición de sanciones, hubo una sanción para la empresa de telecomunicaciones y con eso cuando fue firme, porque se fue a nulidad, a amparo, hasta que quedó firme, se determinó que sí había responsabilidad por parte de esta empresa de telecomunicaciones. Imaginemos un peso de multa, que no fue un peso, fueron millones. Sí. Nada va para el titular, pero ahí entonces lo que hizo el titular, interpuso un juicio de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque por haberle dado el listado, digo, yo no justifico al esposo, ¿no? Pues lo hizo. Pero por ese listado la mujer se dio cuenta y ello lo llevó al divorcio civil. Entonces lo que dice el titular es, empresa de telecomunicaciones, casi digo quién, empresa de telecomunicaciones, tú fuiste responsable de lo que está pasando ahora y me vas a tener que indemnizar.
¿Por qué? Porque tuve que ir al psicólogo, porque tuve que pagar abogado, porque si no hubiera sido por ti yo seguiría con una y con otra. Así viene, ¿no? Y puede haber otro tema que puede ser el penal, ¿no? De que puede haber ahí un tema de normativas penales. Sí, de hecho la Ley Federal de Protección de Datos Personales establece un capítulo especial para los delitos en materia de protección de datos personales, y uno de ellos es la vulneración. Exacto. La vulneración a las medidas de seguridad con ánimos de lucro, siendo responsable del tratamiento de los datos, ¿no? Sí, y fíjate que con ese tema que hablas de la vulneración y que estamos ya con la instancia penal, regresamos un poco a lo que vimos en el pasado en el primer capítulo, la importancia de implementar un sistema de seguridad de protección de datos dentro de las empresas. Y no estamos hablando solamente de implementar un sistema antivirus, de decirle a nuestro ingeniero que ponga un sistema de protección de capas, un ION, no. Estamos hablando de un sistema jurídico con documentos vinculantes que eviten la divulgación de la información. Por tal motivo es necesario que las empresas, claro, estamos hablando de acuerdo al tamaño de la empresa y a la capacidad de la empresa en cuanto a los manejos de datos, no económico y de personal que tiene, sino la capacidad de manejo de datos que está realizando. No es lo mismo, como bien nos decía la licenciada, a lo mejor un doctor que habría que capacitar y tener aún así un pequeño sistema de protección de datos adecuado a la medida para él y su secretaria, que para una empresa que tiene 50 personas o una para que tiene 1000 personas. Ahí estamos hablando de implementación de distintas etapas de implementación de sistema de protección de datos jurídicos aplicables a la empresa para evitar precisamente ese tipo de sanciones o tener que llegar a estas instancias. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Dentro de las medidas, de seguridad, unas, como nos menciona Mario, son las jurídicas, pero también hay tecnológicas. Exacto. Y Claro, que van dentro del mismo sistema, tiene razón. Esas medidas para una pequeña empresa, ¿cómo las puede implementar un emprendedor, una microempresa que vive de su día a día, de su agenda de clientes, ¿no? Va por niveles, ¿no? Imaginemos que es un médico y que su archivero es físico. Sí. Y que ahí es donde tiene... Que mi computadora tiene. ¿No? Que Imaginemos que sí, hay muchos médicos que todavía están en ese nivel, claro, ¿no? Que esto es muy importante, o sea, no, el tema de protección de datos no es un tema de tecnología. Okay. Es un tema de quien maneje el dato en papel, en computadora, como quieras, en cualquier formato hay que protegerlos. Entonces, claro, cuando hay que dar una protección al médico en el tema de datos personales, hablamos de un tema de protección de datos, sí, técnicos, administrativos, ¿no? De decirle, a ver, ¿en dónde vas a guardar los expedientes? Ahí. Y luego vas con los médicos y tienen un relajo, ¿no? Sí, archivero, ¿no? Es bien delicado porque es un tema de seguridad administrativa. Uh-huh. Pues sí, y si mi expediente se confunde con alguien que tiene otra cosa y luego... Eso es muy delicado, ¿no? Entonces sí, depende del nivel de responsable, van en nivel de recomendaciones. Okay. Pero si estás asesorando a alguien que es mediano, pero que sí tiene datos en medios electrónicos, también hay que implementar medidas de seguridad técnica, ¿no? Claro. Desde las muy básicas de una clave, una contraseña, desde las muy básicas de cuando mandes a imprimir, tienes que ir inmediatamente por la hoja y llevártela a tu lugar. Uh-huh. Cuando escaneas, no olvides dejar ahí el documento. Desde no dejes post-it con las claves de acceso y contraseña. Hay muchas políticas, ¿no? O de escritorios limpios. De verdad que cuántas veces no vamos con el doctor y tiene aquí el expediente de fulanito, aquel de merenganito, y si tenemos una vista maravillosa, bueno, ahí nos enteramos de qué pasó, ¿no? Y pongo muchos ejemplos del médico porque por la delicadeza que tienen los datos de salud, son ¿no? además datos sensibles. Los datos sensibles, entonces, pero no solo para los médicos, ¿no? O sea, esto va para cualquier profesionista. Y perdón que ditere un poco, hablaba de documentos jurídicos que hay que revisar, pero tiene razón completamente Joaquín. Lo que pasa es que estos documentos jurídicos obligan al ingeniero, obligan a generar políticas de seguridad. El ingeniero se genera un vínculo jurídico por medio de un documento en el cual se obliga a tener antivirus, a dar contraseñas, a saber qué información tiene, si registró la página de la empresa, también un vínculo, sabes que lo estás registrando pero a nombre de la empresa, porque lo hemos platicado en otros programas, cuántas veces van, lo registran dominio, ¿no? y es suyo el nombre de dominio, entre otras muchas cosas más. Entonces, aquí sí son vínculos jurídicos, pero tienen toda la razón.
tienen que participar el ingeniero, recursos humanos, todas las personas de la empresa en cierto grado. Recursos humanos tienen que hacer valer las políticas de la empresa, que bien nos acaba de decir la licenciada, algunas recomendaciones y tantas más. El ingeniero tiene que llevar a cabo los estándares mínimos de seguridad, cómo lo está haciendo, qué tiene y dónde lo va a aplicar. Y todos los empleados en general tienen que tener por lo menos el conocimiento mínimo de protección de datos personales. Yo pienso, si vas a contratar a una persona, ok, pero primero le vas a dar un curso de protección de datos personales, a lo mejor básico, de 5 horas, 3 horas, no sé, porque estás metiendo una persona que va a manejar el activo más importante de la empresa, ¿no? Pero bueno, ya no interrumpo. Que ese tema es bien importante, o sea, cuando metes gente, de verdad que sí tienes que tener como el listado de... Yo le doy capacitación en Excel, en Word, una capacitación en datos. Es bien importante porque a toda tu gente que tenías anterior ya se la diste, ¿no? Porque es una obligación. Entonces, si llega uno nuevo, dentro de todo ese listado que le tienes que decir de cómo informar, cómo reportar, a qué hora llega, a qué hora entra, cómo checa y cómo protege datos personales, ¿no? Claro. Pueden establecerse códigos de ética, convenios de confidencialidad, capacitaciones, es más, hasta que te firmen, que les des tú mismo un reconocimiento de que estuvo ahí, ¿no? Una lista, es bien importante, no nada más es dar capacitación por dar capacitación, porque esto podría considerarse una capacitación. Es este programa. Ojo, no, tiene que haber una lista de asistencia que dé evidencia de la capacitación, ¿no? Porque cuando te pregunta INAI, muchos de los casos son por vulneraciones de seguridad, porque los mismos clientes son los que transmiten los mismos empleados son los que entregan información de manera indebida. Entonces, tú responsable, ¿cómo te liberas? Pues no puedes estar con cada uno de ellos. En ese caso, tú haces la chamba de todos. Entonces, ahí es bien importante tener documentos con los cuales determines que has cumplido tu responsabilidad hacia tus empleados. Sí, documentos vinculantes que sabemos son los que elaboramos en materia jurídica, pero que, como bien dice la abogada y el abogado, pues incluyen a todas las partes de la empresa, la dirección, técnicas, ingenieros, recursos humanos en general, ¿no? Y que es muy importante que recalquemos para que darlo a conocer, porque seguimos en lo mismo. Ustedes leen la ley de protección de datos o preguntan a la mayoría de los abogados y que les dicen, ¿no?, el aviso de privacidad, pues ya están viendo que no, la abogada de privacidad el aviso de privacidad es lo de menos. El aviso de privacidad nada nos dice cómo cuidamos realmente desde adentro. No se trata de un pega, corta, colorea, como alguna vez nos decía el buen amigo Rodrigo Orenday, que anduvo por aquí con nosotros, ¿no?, en un programa. Nos quedan 1 minuto y medio para terminar el programa. ¿Quisieras agregar algo más, abogada? Pues que a todos primero hablemos de los titulares. Sí, es necesario que conozcamos nuestros derechos, que cuando entreguemos datos sepamos para qué se van a utilizar y cuando veamos que hay una violación, la denunciemos. Pero muy importante cuando eres pequeño, mediano o tienes una transnacional, ¿no? Es un tema que no solo es un aviso de privacidad, hay muchos deberes, muchos principios, muchas obligaciones que se convierten en un esquema de protección de datos que debemos de... Con uno que falte, uno es el motivo para poner una sanción, ¿no? Entonces es una cultura preventiva y no reactiva. Okay. Abogado. Pues me llama mucho la atención lo de un tipo de medicina preventiva. Sí. Porque esto nos va a permitir tener o no una buena defensa en un procedimiento de protección de derechos, en una investigación, en un procedimiento de verificación, en un procedimiento de imposición de sanciones. Entonces, si tenemos las medidas de seguridad, si tenemos esa cultura de capacitación y cumplir con las obligaciones y deberes como responsables, que no son dueños, sino son responsables de un tratamiento específico que se nos autorizó, creo que nos puede ayudar mucho en el caso de que seamos sometidos a alguno de los procedimientos que ya nos platicó la licenciada Alma. Excelente cierre, con toda razón. Pues amigos, ya saben, hemos aprendido mucho hoy en día. El aviso de privacidad, pues no es solamente eso, ¿no? Hay muchas instancias en la autoridad. Pero bueno, amigos, les queremos agradecer nuevamente su estancia en su programa Abogados al Día de Alta Protección.
Abogada, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al de contrario. verdad que ya decía, ¿cuándo? No, y esperemos que sea uno de varios más. Miren, vamos a hacer una serie de programas con algunos invitados en protección de datos y probablemente podemos hacer una mesa de discusión aquí con otros invitados. Estás cordialmente invitada. No, muchas gracias. Aquí me van a tener. Muchas gracias. Muchas gracias, es tu casa. Bueno, Gracias. amigos, este es su programa Abogados al Día Data Protección. Recuerden la página www.dataproteccion.com.mx. Quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Abogados al Día Data Protección. El día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. Tenemos la visita de nosotros de la maestra Alma Elizabeth Laure Camacho. Ella es maestra en Derecho de las Tecnologías de la Información y especialista en protección de datos personales y datos digitales. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bienvenida, a los Alma. dos. Y bueno, pues dale la bienvenida al socio Data Protección, al maestro Joaquín Elizalde. Bienvenido nuevamente, mi estimado Joaquín. Mucho gusto, Mario. Un gusto estar con ustedes. Gracias, muy amables. Miren, tenemos un programa, como les comentaba, muy interesante porque ustedes saben, a raíz de los programas que hemos tenido anteriormente, hemos tocado diferentes temas en materia de protección de datos. Bueno, pues precisamente vamos a saber hoy cómo podemos defender nosotros ante la autoridad, cómo podemos defendernos en caso de una resolución en contra por parte del mismo INAI. Para esto vamos a recordar, vamos a hacer un pequeño recuento, un pequeño análisis. ¿Qué son los datos personales? Un dato personal es un dato que te identifica o te hace identificable. Como hemos platicado en otros programas o en anteriores programas, al día de hoy los activos económicos más importantes en el planeta pues son los datos personales. El nombre, el correo electrónico, el teléfono, nuestros datos financieros, nuestros datos de salud, todos esos son datos personales. Y así los establece la normatividad mexicana por medio de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El hecho de que una empresa no cumpla con el objetivo o para la finalidad para la que se le dieron los datos personales puede recaer en una sanción por parte de la autoridad. Porque recordemos que el INAI es una autoridad independiente y es una autoridad que puede sancionar a las empresas. Por este motivo hemos invitado a nuestra especialista, a la licenciada Alma, para que nos platique un poquito cómo podemos defender nosotros, tanto por parte de las empresas como por parte de las personas, cómo podemos defendernos o hacer valer nuestros derechos ante el INAI o la institución encargada de poder hacer valer estos derechos. Y bueno, mi estimada Alma, vamos a empezar con la pregunta obligada. ¿Cómo podemos nosotros defendernos en caso de que recibamos una visita de inspección por parte del INAI? ¿O cómo debemos tratar una visita de inspección por parte de la autoridad en el INAI si es que llegaron a nuestro negocio? Bueno, como has mencionado, hay dos aspectos que debemos de cuidar. Cuando eres titular de protección de datos personales, como cualquiera de nosotros, y cuando eres responsable de proteger esos datos, como una entidad, una empresa, cualquier particular, ahora está obligado de proteger esos datos personales.
Entonces, hablando del segundo aspecto, si fueras un particular, no nos vayamos más allá con pensar como una persona moral, ¿no?, establecida. Cualquier particular, un médico, alguien que preste servicios profesionales de manera independiente, está obligado a cumplir con esta Ley Federal de Protección de Datos Personales y su reglamento. Claro. Entonces, la primera mención es: cualquiera de nosotros que preste o que reciba datos personales está obligado a protegerlos con la normatividad que hemos mencionado, y cualquiera de nosotros podría ser visitado por el INAI, ¿no? Entonces, ¿cómo puede suceder esto? Cualquier persona física puede ir y denunciarnos ante el INAI porque por cualquier cosa, hasta desde que no vea un aviso de privacidad o que el aviso de privacidad no cumpla con los requisitos que indica la ley, o que identifica que sus datos pudieron ser divulgados de manera indebida. Entonces, lo que hace el ciudadano, el titular, interpone una denuncia ante el instituto, y lo que hace el instituto es que primero interpone o levanta un procedimiento de investigación. Este procedimiento de investigación ahora se sustenta con unos lineamientos que fueron publicados el año pasado, que dan sustento a este procedimiento de investigación. La autoridad requerirá informes al responsable. Tiene dos mecanismos: requiriendo documentos y haciendo visitas de inspección. Si nos requiere documentos, lo hará en el domicilio que establezca el titular, que ha sido o que considera que han sido violados sus derechos de protección de datos personales, y nos llegará una notificación a nuestro domicilio. En esa notificación nos van a hacer un requerimiento, lo manejan como a manera de preguntas, ¿no? Y lo tratan de enlazar o lo casan siempre con los 8 principios que maneja la ley, ¿no? Si te pregunta, manifieste si tiene aviso de privacidad, con fundamento en tales artículos del principio de información. Que cabría señalar, perdón que te interrumpa un poco, que ya cuando la autoridad nos está preguntando sobre el aviso de privacidad, como platicamos alguna vez con el buen Joel también, pues es que la autoridad ya lo tiene, ya lo leyó, ya lo tiene de memoria. Ya está publicado, ¿no? Ya está publicado, y me gustaría regresar, perdón que te interrumpa un poco, Anita, ahorita continuamos con esto. Nos comentaba la licenciada, la abogada experta también en estos temas, que es para cualquier persona física, puede también aplicar, y efectivamente, hay un caso en específico que me gustaría platicarles de una señora que tenía, voy a decirle el nombre, Avon, tenía su lista de clientes de Avon, número de teléfono, número de correo para enviarles información. Pues resulta que esta persona fue también denunciada ante la autoridad del INAI, de hecho está por ahí el procedimiento, porque esta información se la pasó a su hermano que estaba vendiendo automóviles usados. Entonces utilizó lo que era la agenda personal de la señora, donde estaban amistades, primos, amigos, sobrinos, etcétera, y se lo dio para que les llamara, y esta persona empezó a llamar pues para ofrecer sus autos. Pero empezaron a decir, oye, yo no te di la información para otra finalidad distinta que era. Entonces, alguna persona que conocía sus derechos, en específico los derechos ARCO, dijo, no, pues yo voy a denunciar, conocía el procedimiento, acude ante el INAI. De hecho, por ahí tuvimos el gusto de poder atender este caso en específico por parte de la contraparte, y bueno, el INAI reaccionó al respecto. Entonces, amigos, tenemos que tener en cuenta, como bien nos dice la abogada especialista, que esto puede ocurrirnos a cualquiera. Entonces, es importante que conozcamos el procedimiento que nos están mostrando, porque difícilmente vamos a conocer por otro lado, hay muy pocos abogados especialistas en estos temas, cómo podemos nosotros poder llegar a solventar estos procedimientos ante la autoridad. Discúlpame que te haya interrumpido, mi querida Alma, pero yo creo que es importante para que la gente sepa que hay una forma de protegerse ante esta situación. Hablando de un titular, tú puedes defenderte de cualquier presunción a la violación de la protección de tus derechos, ¿no? Y tú puedes acudir. ¿Cuál es tu protección? Hay 4 muy específicos que los acabas de mencionar: los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, pero también tienes derecho de la protección de tus datos en cuanto a los principios y deberes, ¿no? Que información, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, que es un tema en muy buen debate, ¿no? Sí. Medidas de seguridad, que es un tema también que se vuelve a veces muy técnico, y el deber de confidencialidad. Entonces, regresándonos un poco a cómo un titular se puede defender, cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué datos tienes de mi persona en tu resguardo? Nos está haciendo un derecho de acceso. Y es bien importante tener en cuenta que no el titular te va a decir, estoy ejerciendo un derecho de acceso, estoy ejerciendo un derecho de rectificación. La rectificación es cuando te dicen, ¿sabes que mi correo ya no es Alaure, es ahora Alma Laure? Modifícalo, esa es una rectificación. Y la cancelación y oposición van muy pegadas. La cancelación es, ya no quiero que utilices mis datos para este fin en específico, y la oposición es, ya no quiero que tengas mis datos, pasa por un periodo de bloqueo y después de eliminación. O sea, hay reglas muy específicas. Si esto no se cumple, el titular puede acudir ante el INAI, y entonces es un procedimiento de protección de derechos. ¿Qué pasa en ese procedimiento de protección de derechos? Nos van a mandar llamar, pensamos en el tema, ahora soy un particular, y nos van a preguntar igual, ¿cumpliste con este ejercicio de derechos ARCO? Hay que contestar y nos van a dar un plazo de 10 días para que podamos conciliar. Ahora, esto no excluye que la autoridad siga investigando. Imaginemos que se da cuenta que no hay aviso de privacidad. Entonces puede empezar con una investigación y así nos podemos seguir. El otro tema, que ya llegando a lo que estábamos, es si el titular identifica que no hay un aviso, que hubo una divulgación indebida, que no hay medidas de seguridad, muchos temas que se tratarán en algunos otros programas con mucho detalle. Entonces también se interpone la denuncia ante la autoridad y la autoridad empieza con este procedimiento de investigación. Y eso para mí significa algo muy relevante, sobre todo porque en Internet se utilizan muchos sistemas de publicidad en línea, el mailing, las páginas web, las políticas de uso, las políticas de privacidad, etc. Cuando alguien trata de promover una marca o un servicio, comúnmente envía correos, conocemos como spam, o utiliza cookies o webbeacons para hacer una publicidad en línea. Claro. Y la normatividad establece ciertos requisitos, entre ellos el de información, el de consentimiento y contar con un aviso de privacidad. Pero si hacen esta actividad publicitaria de manera informal, pues evidentemente cuando llegue este procedimiento no van a tener medios para poder defenderse, o sí los hay. Claro, eso es bien importante, hablar como de una cultura preventiva, ¿no? Porque ningún procedimiento o cultura preventiva te va a evitar que haya una denuncia, ¿no? Es como en el tema penal. Si alguien dice, fulanito me robó, se tiene que instaurar el procedimiento para hacer la investigación. Entonces, en materia de protección de datos pasa también igual, pero no significa que porque cualquier persona me puede denunciar, no voy a tener los mecanismos para defenderme cuando ello ocurra. Entonces, hablando de ello, las personas físicas o morales que tratan datos personales tienen que cumplir con una serie de obligaciones, entre las cuales se encuentran los principios, los deberes, que es confidencialidad y medidas de seguridad, pero hay otro tanto de obligaciones que hay que cumplir, que creo que un tema muy relevante y que creo que la sociedad no hemos tenido mucho en cuenta, es justo el tema que hablabas, la transferencia o remisión de datos personales. A veces se nos hace muy fácil ir recabando datos y nuestro primo abre lo que quieran y es bien fácil de toma, ¿no? O un conocido. Entonces, eso está claramente regulado por la legislación en materia de protección y hay que revisar caso por caso, eso es muy claro, pero tú tienes que tener un documento que te acredite la relación que existe entre esas dos personas para que puedas transmitir o remitir esos datos personales, porque si yo se los doy a Mario porque Mario va a hacer un negocio, yo tengo que dejar muy claro ante la autoridad que yo hice bien esa transmisión para poderme liberar, ¿no? Porque hay un principio que es el de responsabilidad,
que en resúmenes cumple con todo. En resúmenes cumple todo. Y sobre este tema, perdón. Si quieres, regresando del corte, mi estimado Joaquín, perdón que te interrumpa, regresamos, está muy interesante, ¿no? Este programa. Amigos, vamos a un corte, regresamos en un momento. Este es su programa Abogados al Día, Data Protección. Gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno.